CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. La entrevista en línea es martes 12 de julio, Grupo Nutriz Radio y Canal 25 a las 9 de la noche. Este martes damos seguimiento en el análisis a un tema que ha generado controversia, como es el caso de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y el impacto de algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional en las elecciones de magistrados que se han desarrollado en la Asamblea Legislativa. Hay muchas interrogantes, sobre todo qué acciones tomará el Parlamento frente a eso y si es posible que se desconozcan algunas resoluciones, entre otras cosas. Para conocer la posición política de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, nos acompaña en nuestros estudios desde la Sala de Redacción de la Prensa Gráfica, Guillermo Gallegos. Él es diputado, además vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Diputado Gallegos, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, mucho gusto y un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en este momento. Perfecto, diputado. Para comenzar entonces, ¿van a ustedes o han tomado o van a tomar de manera conjunta, de qué forma lo harán, lo que tiene que ver con el posible desconocimiento de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia? Quiero que comencemos por esa parte. Bueno, lo primero que tengo que dejar yo de manifiesto y muy subrayado es que existe un conflicto entre poderes de Estado, entre la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, básicamente, y la Asamblea Legislativa. Conflicto que la Asamblea ha determinado que se da por la invasión de poderes constitucionales que tiene la Asamblea a través de la Sala de lo Constitucional. Con las resoluciones, principalmente las dos últimas resoluciones que la Sala ha emitido, nosotros estamos convencidos legal y jurídicamente que se da este tipo de conflicto y por lo tanto nosotros hemos decidido que la resolución no la vamos a acatar. Como diputados juramos este 1 de mayo defender la Constitución, ese fue nuestro juramento, y en base a ese juramento nosotros vamos a tomar esta decisión para que la Constitución no sea atropellada ni vulnerada por una resolución que tiene tras de sí no argumentos jurídicos ni constitucionales, sino que argumentos políticos con el único objeto de beneficiar a un sector político de este país. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿dónde está el elemento político? Bueno, el elemento político es que quienes están detrás de todo esto, nosotros creemos que son personeros del Partido Arena. Ellos de alguna manera se sienten desplazados, se sienten, diríamos pues, marginados por el hecho de no haber participado en la elección del 2012-2015 que hicimos de los 2/3 de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, participación que no la tuvieron porque no quisieron. Se les invitó, se les llamó, y debido a esto, pues de nadie es desconocido los vínculos, los vasos comunicantes que hay entre algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Partido Arena. Vasos comunicantes que han existido por la relación que hay de personeros de Arena con los bufetes profesionales de estos magistrados. Y nosotros sabemos de reuniones que se tienen entre ellos con la cúpula del Partido Arena, de reuniones de los magistrados que se tienen con asociaciones y organizaciones que apoyan al Partido Arena, y indudablemente que todo esto lo hacen con el único objetivo de poder beneficiar Arena, de poder seguir beneficiando a estas cúpulas mercantilistas que no se han cansado pues de poder explotar a nuestro país y quieren seguirlo haciendo. Ahora, diputado, hay una parte en la que a veces uno como que se pierde
en hacer esa reflexión o el análisis. Le digo esto porque en algún momento determinado, cuando se dio la elección de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, hubo más de algunos, de analistas políticos o incluso dirigentes políticos de este país, que señalaron con nombre y apellido a ciertos abogados que iban a la Sala de lo Constitucional vinculados, que los vinculaban a la izquierda o a la derecha. Pero ahora, por lo visto, hay una tendencia a vincular prácticamente a todos los miembros de la Sala hacia la derecha. O sea, esa parte en la que uno no logra explicarse. O sea. Bueno, yo no te puedo decir que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional provienen todos de la derecha. La radiografía política de cada uno de ellos es conocida, de dónde originalmente provienen o con qué partido político de alguna manera eran afines. Pero por alguna situación o por alguna cuestión que uno desconoce, ellos están pues trabajando o dando este tipo de resoluciones con el único objetivo de poder beneficiar al Partido Arena y aquellas organizaciones que están a la par o atrás del Partido Arena. Porque no hay una explicación lógica, jurídica, como para haber declarado inconstitucional la elección de magistrados del 2006 y del 2009. Digo que no hay una explicación lógica y jurídica porque la Constitución en ningún artículo prohíbe de que se pueda haber realizado este tipo de elección. Ahora, pero bien, ¿tiene tanto poder el Partido Arena como para tener presencia o incidencia a esos niveles? Digo, porque tampoco es partido en el gobierno, es un partido de oposición, no tiene la misma posición política, incluso de poder, que tenía en el pasado. Lo que pasa es que hay algunos organismos o entidades que no precisamente ejercen, que son las que ejercen directamente este poder o influencia y no precisamente Arena. Pero tú ves ahí a la cúpula de ANET, tú ves a la cúpula de FUSADES, tú ves a las otras organizaciones que son íntimamente, son pues prácticamente apéndices del Partido Arena, que son las que tienen influencia en estos magistrados, ¿verdad? Entonces uno no puede pensar menos que lo que hay, sobre todo en estas dos últimas resoluciones, es una resolución estrictamente de carácter político que trata de beneficiar a Arena. Bien, hacemos una pausa comercial, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Gallegos, el diputado del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional y también vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, hay algún comentario por acá, diputado Gallegos, que nos llega a través del Facebook. Por ejemplo, dice Walter Monje Cruz, dice: buenos días, William y diputado Gallegos, usted diputado y demás miembros de su partido.
Dice, él pagan asesores legales quienes les advirtieron de la inconstitucionalidad de la acción. Sin embargo, a usted, dice, no le importó violar la Constitución de la República. Su deshonestidad, dice él, literalmente lo estoy leyendo, como representante del pueblo es indignante. Pero aún más, su cinismo, dice, al tratar de ignorar las resoluciones de la Corte. Usted está llevando al país al borde del caos político. ¿Es usted acaso un enemigo de El Salvador? No, nosotros estamos convencidos de lo que hicimos es legal y constitucional. No podemos 50 mentes, 50 diputados habernos equivocado el haber tomado esta decisión. Lo mismo hicimos en Arena hace aproximadamente 4 años. Y en ese entonces todos los que hoy defienden aparentemente la resolución de la Sala de lo Constitucional eran los que nos apoyaban y nos respaldaban para que hubiésemos elegido. Lo que nosotros hemos sido es consecuentes. Lo que pudimos haber hecho el 2006 lo hemos hecho el 2012 porque es una cosa legal y constitucional. ¿Cómo tú te explicas una cosa que el doctor Domingo Méndez, que era presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1995, que hoy es uno de los máximos defensores de estas resoluciones? Hay una resolución de ese año en la cual lo acompañaba el doctor Hernández Valiente, determinan cuando alguien pone un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de magistrados que ha hecho la Asamblea Legislativa, que ese es un acto soberano, independiente y de exclusividad de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es que esta gente hace 10, 12 años, 13 o 20 años tenía un posicionamiento jurídico legal y a la vuelta de 20 años hoy tienen otro posicionamiento? ¿Cómo se le puede llamar eso? Eso se le puede llamar conveniencia o se le puede llamar interés político. No es un razonamiento que se sostenga en el tiempo. No, nosotros estamos convencidos, así como tenemos detractores, gente que apoya este tipo de decisiones, también tenemos gente que nos apoya y nos respalda. Yo invito a cualquiera que haga una visita por los diferentes centros de estudios, por los diferentes centros judiciales, que consulte a los círculos de abogados y verán que nos dan la razón. Creería yo que los magistrados de la actual sala comenzaron pues dando sus resoluciones, algún nivel de apoyo lograron, porque no hay que negarlo, pero con estas 2 últimas resoluciones se les pasó la mano. Se les pasó porque pues nos invaden poderes como asamblea y además de señalar una supuesta inconstitucionalidad, nos mandatan en la misma resolución a que cometamos nuevamente una inconstitucionalidad. Nos dicen, mire, no podía elegir una asamblea 2 veces Corte Suprema de Justicia, pero por esta vez, asamblea del 2012-2015, quedan facultados para elegir los del 2006 y los del 2012. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional? Por otra parte, dicen que los magistrados del 2006, para quienes a mí para quienes yo tengo mucho respeto, el licenciado Trejo, por ejemplo, ha escrito no menos de 7 obras. Rosa María Fortín, una juez, abogada muy querida. Loli Claros, Mario Valdivieso, Roxana Núñez, una juez de familia de las mejores que tenemos en nuestro país. La inconstitucionalidad y lo que ellos alegan es falta de competencia y moralidad notoria. Yo creo que eso lo que más denota es un nivel de venganza por la actual Sala de lo Constitucional, por los enfrentamientos que han tenido con estos magistrados desde que ellos llegaron. Entonces yo vuelvo a insistir y retomo las palabras de un analista político. Habrá que ver, que yo ya dije que es, pero que detrás de estas resoluciones hay un hilo político que es el fundamento de dichas resoluciones. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuáles son los caminos planteados? En efecto, ustedes en primer lugar, ustedes estarían entonces en la parte de desacato a lo que está haciendo. Ese es el término que se usará en este caso. Le dejo plantear la interrogante y la otra es si entonces ustedes van a recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia. Vamos a una pausa y volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputado Gallegos, entonces, ¿es esa la palabra, desacato? ¿La Asamblea Legislativa se declara en desacato o únicamente estamos hablando hoy por hoy del partido Gana? No, nosotros estamos hablando de alrededor de 4 partidos políticos. Es que no podemos llamar desacato cuando nosotros creemos que lo que hay ahí no es una sentencia que tenga como base la Constitución, sino que un interés político partidario. No puede haber desacato porque no estamos obligados y la misma Constitución nos mandata a nosotros y la Constitución está sobre todo a no obedecer aquello que vaya en contra de la Constitución. Entonces, bajo esos argumentos, lo que nosotros hemos determinado es que aquí hay un conflicto de poderes de Estado. Y sobre ese conflicto nosotros hemos decidido prácticamente ya recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia. Este día nada menos vamos a escuchar la opinión de abogados constitucionalistas, de ex magistrados de sala, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y por ende de la Sala de lo Constitucional, para que nos den su punto de vista, para ver cuáles son los alcances de esta resolución, qué es lo que ellos piensan, como para poder fundamentar. Lo que sucede es una cosa, que los 4 magistrados, su formación es de ser abogados, son gente que ha vivido y conoce mucho de esto, pero del lado de la Asamblea somos muy pocos los abogados y el resto de diputados que no son abogados quieren tener una opinión jurídica de gente que conozca y que sepa como para tener un mejor fundamento para recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia. La petición ante la Corte Centroamericana de Justicia tiene que llegar de manera oficial por la vía de, ¿qué sería? Una decisión de comisión política. Primero, la comisión política, que es la que se reúne hoy, dictamina que es necesario recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia. El Pleno lo aprueba, si es posible el día jueves, y una vez con esa aprobación, se inicia la construcción de la demanda que se va a plantear por el conflicto de poderes de Estado ante la Corte Centroamericana de Justicia. Que valga la pena decir, estas resoluciones que da la Corte son vinculantes. Somos parte del tratado, del convenio que se firmó para la conformación de esta Corte Centroamericana. Aquí el que no ha leído o el que quiere ignorar este tratado es el que puede estar alegando que no es vinculante o que no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Esto es ley de la República y por lo tanto tiene que respetarse. Ahora, la petición, el traslado de esta petición tiene que ser aprobada por el Pleno, mayoría simple o tiene que ser mayoría simple. O sea que en ese sentido no habría problema. Con ustedes tendrían 43 votos. 43 votos. Sumando que el partido Gana, el FMLN, Concertación Nacional, PES, y PES también. O sea, 4 partidos. 4 partidos. A excepción del partido Arena y, ¿qué sería? Cambio Democrático. Bueno, Cambio Democrático juega un papel que no nos deja muy claros. Parece que un momento dice que sí, otro momento dice que no. Veremos el día jueves, si es que se conoce el jueves, cuál es la decisión que toma. Pero por lo menos habemos 4 partidos en firme que sí estamos pues ya decididos a recurrir a la sala.
a la Corte, perdón. Ya, y esa petición, claro, puede tener, no sé, me imagino que al menos hay dos alternativas que podrían tomarse a nivel de la Corte Centroamericana. Una es que evidentemente admitan la petición de ustedes, me imagino que hay un procedimiento de admisión incluso. Y pueden suspender el acto reclamado. Suspender el acto reclamado. Y suspenden el acto reclamado y los magistrados toman posesión el 1 de junio, si es que lo resuelven y nosotros presentamos antes de eso. Ah, pero entonces implica que la Corte Centroamericana de Justicia tendría menos de un mes para dirimir. Pues no, ellos no están sujetos a los tiempos. No, me refiero más a la urgencia que tendría el Los país. tiempos de ellos no son los tiempos nuestros. Exacto. Nosotros quisiéramos que lo haga antes del 1, pero ellos no precisamente pueden resolver antes del 1, pueden pasarse su tiempo. De hecho, si el 1 de junio no hay una resolución de la sala, pues prácticamente la Corte quedaría diríamos en una situación bien complicada, porque la sala es parte de un todo, y si el todo no está, que son 10 magistrados, no puede funcionar con 5, y la responsabilidad directa de esto sería de los miembros de la Sala de lo Constitucional, más la señora Celina de Escolán y la otra magistrada suplente que firmó esta resolución. O sea, pero entonces en buenos términos estamos ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia entre en acefalía. Quede desintegrada prácticamente como Corte, pero como vuelvo a insistir, es una responsabilidad directa de los firmantes de esta resolución. ¿La Asamblea no se responsabiliza de todo esto? No, porque nosotros estamos apegados, William, como decía, a lo que establece la Constitución, y en este sentido nosotros hemos hecho ya un planteamiento que vamos a defender la Constitución. Es que la Constitución única y exclusivamente se puede reformar con una primera Asamblea Legislativa y posteriormente ratificarla con la siguiente, pero no a través de resoluciones de la Sala como se ha venido dando. Yo te digo una cosa, esto si lo dejamos pasar, mejor, como lo he dicho en otras entrevistas, agarremos nuestras cosas y vámonos prácticamente a nuestras casas y no nos aparezcamos. Porque Vaya, ¿dónde está la parte neurálgica donde la Sala de lo Constitucional a través de estas resoluciones se ha excedido? Y son los que han llevado, digamos, a hacer una reforma, que sería una reforma constitucional de manera de hecho. Se ha excedido en el sentido de declarar inconstitucional la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que única y exclusivamente le corresponden a la Asamblea Legislativa. Se ha excedido en manifestar que esto es inconstitucional porque han alegado que no puede una Asamblea elegir 2 cortes en un mismo periodo, pero eso no lo dice la Constitución. Una propuesta pudiese ser, para que la aprobemos en esta legislatura, que se prohíba que una misma asamblea pueda elegir 2/3 en una misma legislatura. Pero eso ya queda plasmado. Ya. Del momento no lo dice. Tribunal Constitucional, ¿qué es esto? Le dejo plantear la interrogante, vamos a la pausa comercial y me explica usted cómo lo están interpretando ustedes como diputados en la Asamblea Legislativa, esto de Tribunal Constitucional. Si es correcto el término que están utilizando los magistrados en las resoluciones. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Diputado, a propósito de lo que usted dijo en el segmento pasado y en la respuesta a Walter Monge Cruz, acá nos ha replicado en el Facebook y él dice: diputado, la Sala de lo Constitucional es el máximo órgano defensor de la Constitución, ¿o me equivoco? Si ustedes desacatan los fallos, ¿acaso no es obligación de la Fuerza Armada intervenir y forzarlos a que acaten? No, Walter. La Sala no es la máxima defensora de la Constitución. Todos los salvadoreños debemos de convertirnos en defensores de la Constitución, pero cuando hay una violación flagrante de la Constitución por parte de la Sala, la Asamblea tiene que adoptar este papel. Y nosotros estamos siendo muy respetuosos, nosotros no estamos recurriendo a algún método al margen de la ley o otro tipo de métodos que pudiera atentar contra la integridad de la Sala. Lo que estamos haciendo es recurrir a lo que el derecho internacional nos asiste, que es este organismo centroamericano. No pueden decir, nosotros estamos claros y estamos firmes en que estamos en defensa de la Constitución. El día de mañana podrá alegarse a través de la Sala otro tipo de inconstitucionalidades que no la son, y nosotros vamos a seguir adelante. Hemos jurado defender la Constitución y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer. Tan es así que, respondiendo a tu pregunta, William, ellos se autodenominan Tribunal Constitucional. Eso no aparece en la Constitución. Ellos son una sala de lo constitucional. En otras constituciones de otro país existe la figura ya plenamente establecida como Tribunal Constitucional, que es una dependencia diferente a la Sala de lo Constitucional, que es una dependencia totalmente fuera de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí ellos no pueden decir, en ningún lado aparece que son tribunal, y se autodenominan. Otra cosa. Y eso desde su punto de vista, entonces, debió ser una... Eso es decir, cuando se autonombraron de esa forma, ¿usted cree entonces que si querían nombrarse de esa manera, tenían que haber hecho entonces una reforma? Es una reforma. Eso es parte de los abusos que esta gente está cometiendo. Y eso no puede seguir así. Definitivamente que no. No pueden 4 personas estar cambiando el orden jurídico constitucional de nuestro país. Por muy arena que esté atrás de ellos, no pueden estar cambiando el orden jurídico constitucional. Mira, otra cosa que nunca se ha visto en este país. Los empleados de la Corte Suprema de Justicia interponen una inconstitucionalidad contra el magistrado Belarmino Jaime y contra el magistrado Rodolfo González, porque ellos, cuando fueron electos como magistrados, no fueron ni propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura ni por la votación que se hace por abogados. En una componenda política, ellos aparecen de repente en la mesa y son electos magistrados. Ahí voté yo también. Esa es una inconstitucionalidad. Se plantea esa pero es una inconstitucionalidad en la que usted también sea responsable. Claro, pero esa es a lo que voy es que se presenta esa inconstitucionalidad, conocen ellos dos y dicen que no es admisible, cuando lo pertinente era que se hubieran excusado y hubieran nombrado a otras personas, pero ellos dos mismos dicen, miren, esto es inadmisible, y en esta misma resolución ellos se definen como personas o funcionarios que no pueden ser en ningún momento justiciables. Es decir, tratan de formar un blindaje para que en ningún momento a ellos pues se les pueda señalar nada. Esto tampoco, es que nadie puede estar sobre otra persona en este país, o nadie es de primera o segunda categoría, que es otra situación que ha pasado. En la Corte, aparentemente, por resoluciones que ellos están dando, hacen ver que hay magistrados de segunda categoría y magistrados de primera categoría, que son estos de la Sala. Y eso no, yo creo que eso es parte del abuso, de la prepotencia, de la arrogancia, que no se puede permitir. Bien, hacemos otra pausa comercial y volvemos con más. Entonces, Learn,
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado, ¿qué va a pasar? Digamos, los magistrados han emitido estas resoluciones, hay consecuencias desde luego, porque en un momento determinado, cuando ellos precisan de que la elección de estos magistrados es inconstitucional, automáticamente los están dejando, bueno, literalmente quizás sin trabajo, porque no sé qué puede pasar entonces con los magistrados que en este momento están en funciones. O sea, no podrán, ya han dicho algunos de ellos que no van a poder firmar, no van a firmar resoluciones, que no van a hacer ningún otro tipo de acción. No sé si van a cobrar su salario, porque ese es el otro punto, es decir, es una cuestión más administrativa. Pero el tema es qué va a pasar con la aplicación de la justicia. O sea, estamos ante un vacío bastante peligroso. Bueno, mira, yo creo que más importante que ellos queden sin trabajo o que si puedan cobrar sus salarios, que es importante, lo más relevante a destacar es la dignidad, el orgullo, el profesionalismo y el buen nombre de estas 5 personas que de alguna manera han sido, diría yo, insultadas. El hecho de manifestar dentro de la resolución que no tienen capacidad ni moralidad notoria, eso dice pues prácticamente es un insulto velado contra esta gente. Yo sí estoy de parte de ellos, sí los acompaño y los vamos a apoyar. Primero porque merecen el respeto como personas, como profesionales, y segundo porque lo que se ha hecho es inconstitucionalidad. De tal suerte que hoy en día ellos ante cualquier situación, mientras esto no se resuelva, han tomado la decisión de no firmar ninguna resolución, de no autorizar absolutamente nada, por el temor precisamente de que cualquier abogado, y tendrían razón, en este momento, por ejemplo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han condenado, han puesto en libertad a través de la Sala de lo Penal, a través de sus resoluciones, a diferentes personas. Cualquier abogado puede hacer uso de esta sentencia en este momento y buscar alguna nulidad, ya sea para alguna condena o ya sea para alguna libertad que se haya dado. El caso es grave, es que la gente que no lo quiera ver, que estamos en una situación urgente y de gravedad en nuestro país, prácticamente porque no ha seguido la secuencia. Yo invitaría a cualquiera que tenga duda, que pueda darse el tiempo y darse quizás el espacio para leer la sentencia que emitieron los magistrados la semana pasada. 30 folios, prácticamente es un enjambre de situaciones que más que aclarar o disipar cualquier duda, termina confundiendo o termina pues complicando a cualquiera que no conozca o no sepa, incluso a abogados los ha complicado el poder determinar qué es lo que pretenden decir. Entonces, ahí lo que se ha utilizado, como decía, pues es un tipo de situación un poco dudosa en este tipo de resoluciones. Ahora, pero estamos ante un vacío de poder en este momento, es decir... bueno, la sala... ¿Estamos en un momento de inaplicabilidad de la ley? No, es que nosotros no podemos darle paso a una sentencia que para una gran mayoría de diputados esta decisión no reviste de la inconstitucionalidad que ellos han alegado.
y nosotros hemos jurado defender la Constitución. Ahora, sí hay problemas en la Corte porque prácticamente la Corte está paralizada y está, diríamos, pues, no funcionando. Aquí, por ejemplo, la semana pasada la Corte no hubo quórum de magistrados para poder sesionar en pleno. Entonces esto es grave, pero la responsabilidad, pues, vuelvo a decir, es de parte de los miembros de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué va quedando en medio de esto? Porque hay que aplicar la ley, es decir, la Sala de lo Constitucional tiene, me imagino, muchas demandas en sus manos y sin embargo todo esto está paralizado. O sea, ¿qué pasa con el ciudadano? Pues, o sea, que está demandando los servicios de la aplicación de la justicia. Yo lo que haría en este momento es llamar a la sensatez, a la cordura, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a que dejen cualquier interés, a que se den cuenta que no es correcto lo que ellos han resuelto. Te puedo decir una infidencia. Antes de elegir a los actuales magistrados del 2012 o 2015, nosotros nos reunimos con uno de los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional y le hicimos la siguiente pregunta: magistrado, ¿puede decirnos si esto que vamos a hacer, elegir a estos magistrados, es o no constitucional? Miren, es constitucional. Yo no le veo ningún vicio de inconstitucionalidad. Ténganlo por seguro que si se presentara un recurso, nosotros, o por lo menos yo, no votaría. Eso les dijo él. Eso nos dijo él. Pero aquí viene otra cosa importante que hay que señalar. ¿Cuándo has visto que estos magistrados, en todas las resoluciones que han dado desde hace 3 años, ha habido alguna diferencia entre ellos? Que uno diga que no, que 2 digan que sí, o que 3 digan que no. No, son 4 votos firmes en la misma dirección. Ahí lo que te puedes indicar es que 3 no piensan y solo 1 está pensando. O los 4 no piensan y hay alguien externo que está pensando por ellos. Porque no hay otra explicación para que no haya disenso. Por lo menos debería haber disenso en algo. Pero lo que te comento es esto. Bueno, pero hay un magistrado que está votando casi siempre diferente a ellos. Bueno, digo, de los 5. Bueno, pero yo estoy hablando de los 4 que se han caracterizado por... De los 5... Pues, a ustedes eso les genera un poco de suspicacia. De duda, de desconfianza. Pero lo que te mencionaba de este magistrado de los 4, nos juró y nos perjuró que no era inconstitucional lo que íbamos a hacer. Bueno, tenemos prácticamente el aval, tenemos, diríamos, el respaldo jurídico, pues nos vamos a dejar ir y vamos a elegir. Pero ¿qué sucede? Hoy por alguna razón él ha votado, ha afirmado que lo que hicimos es inconstitucional. Entonces, ¿eso qué te hace pensar? ¿Qué puede uno estar diciendo ante esto? Ya, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, nos ha escrito Raúl
Raúl Salinas Álvarez a través de Facebook dice: personalmente no comparto muchas posiciones de la Asamblea en el área jurídica o el pleito entre unos partidos y la Sala de lo Constitucional, pero con ese nuevo elemento que ha introducido la Sala de calificarse Tribunal Constitucional, sí me desconcierta y necesito información jurídica objetiva y desapasionada. Un poco de inquietud sobre el Tribunal Constitucional. Bueno, sí, ellos se han autodenominado Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en la Constitución del Perú, de la República del Perú, existe una Sala de lo Constitucional que lo establece la misma Constitución, pero hay un Tribunal Constitucional. ¿Quién tendría que dirimir este tipo de conflictos en este momento entre la Sala y la Asamblea Legislativa? Si tuviéramos un Tribunal Constitucional, que se escogería diferente a como se escogen los actuales magistrados de la Sala, pues tendría que ser un tribunal de lo constitucional, que me atrevería a decir que debería de ser electo por voto popular directo. ¿Referéndum es esto? ¿O qué? Tendría que ser voto popular directo para que tenga un carácter de independencia absoluta. Porque los magistrados de la Sala actual han manifestado también en la resolución de que ellos son indirectamente favorecidos por el voto popular del pueblo salvadoreño, porque fuimos los diputados los que le elegimos. Entonces, que eso los hace de carácter inamovible. Por una parte. Pero los depositarios de la representatividad de la población son ustedes. No, pero ellos se la atribuyen en la resolución. Ellos se la atribuyen también esta calidad. Entonces, siendo así, ¿cómo es que ellos se atreven a declarar inconstitucionales a otros magistrados? Entonces, como te decía, en esta resolución hay una serie de situaciones que lejos de poder aclarar o decir, miren, esto realmente es cierto, lo que hacen es confundir a quien la lee. Bien, diputado, hay otras decisiones planteadas a futuro. Por ejemplo, tenemos el caso de que se podría cuestionar la elección del fiscal general de la República. Estamos hablando de Astor Escalante, ¿no? El presidente actual de la Corte de Cuentas de la República, el caso de Gregorio Sánchez Trejo. Entonces, y bueno, también se habla de una resolución que tiene que ver o que tocaría sensiblemente la parte de seguridad pública, y es con el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil. No tanto, según se ha desprendido un poco, tiene que ver con el nombramiento del ministro David Munguía Payés, sino más bien con el director de la Policía Nacional Civil. En esos tres casos, obviamente no han ocurrido, pero ¿cuál es la impresión que tienen ustedes? No, aquí hay ya ficha cantada, como se dice popularmente. Ellos ya de alguna manera anunciaron, ya dejaron entrever que igual suerte van a correr la Corte de Cuentas, el fiscal que ha sido electo por la Asamblea y el director de la Policía Nacional Civil. Entonces, yo vuelvo a insistir, esto no es una atribución que a ellos les corresponde, algo vamos a tener que hacer como Asamblea Legislativa. Esta es una atribución que le corresponde a la Asamblea Legislativa y no a un partido político. Si para lograr estas votaciones tenemos que ponernos de acuerdo diferentes partidos políticos que gozamos de la representación de muchos salvadoreños que han confiado y han creído en nosotros, versus ese disque representación que ellos tienen, que no se les ha dado a nadie más que el apoyo político que han recibido de algunos partidos. Pero igual suerte, William, van a correr estas elecciones y yo he manifestado que hoy es cuando podemos pues hacer algo en defensa de la Constitución y de las atribuciones de la Asamblea, y por eso es que estamos decididos pues a recurrir a la Corte esto no es seguir con... Pero, perdone, pero me da la impresión de que tienen un poco de sobrada confianza sobre lo que puede hacer la Corte Centroamericana de Justicia, porque también la Corte Centroamericana podría resolver contrario a lo que ustedes aspirarían. Es que nosotros ya... Es decir, si eso ocurre, ustedes tendrán que pues tendremos que acatar. Pero hemos decidido que sea un ente fuera de la contaminación política que se vive en nuestro país, que sea un ente que no está inmerso en toda esta situación
el que pueda dirimir este conflicto de poderes. Si la Corte resuelve que tiene la razón la Sala de lo Constitucional, pues no nos quedará más que acatar. Pero si la Corte resuelve que tenemos la razón la Asamblea, pues tendrá la Corte que acatar y quedar las elecciones tal como la hemos realizado. Quiero volver sobre el caso de... Pero ¿por qué tengo sobrada confianza? Porque creo que estoy en lo cierto, que creo que estoy en la verdad y creo que se ha violado la Constitución por parte de la Sala de lo Constitucional. Quiero volver sobre el tema de nombramientos de la elección del fiscal general de la República, de Astor Escalante, y también del actual presidente de Corte de Cuentas. Es decir, estamos hablando de tres, de un nombramiento y de dos elecciones ahí que podrían estar entonces en vilo. De 4 nombramientos, porque son 3 magistrados claro, de la Corte, el fiscal general, y de 4 elecciones, y el nombramiento por parte del señor presidente del director de la policía. Claro. Aparentemente, como te he dicho, ya hay ficha cantada con esto. Igualmente tendríamos que hacer prácticamente algún tipo de recurso ante la misma Corte para buscar solucionar este conflicto. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Diputado Gallegos, hay un tema que está fuera totalmente de la agenda de lo que hemos conversado esta mañana y tiene que ver más con una cuestión muy particular que ha ocurrido con un diputado del partido Gana, que tiene que ver con Rodrigo Samayoa. Finalmente, ¿qué está pasando con Rodrigo Samayoa? ¿Qué acciones va a tomar el partido ante la situación de la denuncia de violencia intrafamiliar? Ha trascendido que él está fuera del país, que está en Miami. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lamentablemente el doctor Samayoa se vio inmerso en una situación propia de una relación de pareja con su señora esposa. Nosotros nos hemos mantenido al margen, sin embargo hemos ya pues informado de que la señora de él pues retiró la denuncia, se han reconciliado, esto es bueno. El fiscal general envió ya un proceso a la Asamblea. Hoy la Asamblea va a determinar si hay lugar o no a formación de causa para que el fuero sea retirado. Nosotros pensaríamos que no, porque no son delitos graves y la Constitución establece que únicamente se retirará cuando son delitos graves. Y hay otro ingrediente, pues como decía, es la reconciliación de ellos. Eso se vio en la comisión. El día jueves se va a convocar nuevamente a la comisión para determinar cuál es la posición de cada uno de los partidos políticos. Lamentamos esta situación. La violencia intrafamiliar no es buena. Nosotros la condenamos y la repudiamos, pero parece pues que todavía faltará el día jueves para poder resolver definitivamente este punto. O sea, sí ha habido una conciliación entre ellos y eso es suficiente como para que entonces la Fiscalía ya no actúe de oficio.
Bueno, la Fiscalía no puede actuar de oficio porque él goza de fuero constitucional y tendría que esperar que la Asamblea determine si le quita o no el fuero constitucional. En este momento la Asamblea ha pedido al técnico de la Comisión de Legislación que haga un análisis de los delitos que la Fiscalía presentó para determinar si amerita legal o no legalmente el retirarle el fuero constitucional. La señora mandó una nota, presentó a la Fiscalía también un escrito donde desistía de la denuncia que había presentado contra el doctor Samayoa. ¿En qué dirección entonces se va a pronunciar finalmente la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros hemos dado el espacio. Conociendo ya que hay esa especie de conciliación ahí. Yo no te sabría decir, pero por lo menos la posición de Gana es que los delitos, hay un elemento importante, la desestimación de la señora, los delitos por los que se le envió la causa por parte de la Fiscalía no son graves, y esto puede dar paso pues a que ya exista una solución y que no sea necesario quitarle el fuero. De manera particular, ¿Gana tomar alguna medida con el diputado? No sé. Bueno, nuestro jefe de fracción manifestó que íbamos a tomar la medida de apoyar cualquier situación si era necesario quitarle el fuero, pero ante el requerimiento que ha hecho el fiscal, pues creemos nosotros que no es meritorio, y sobre todo porque ya hay un arreglo con su señora. Sanciones no te puedo decir porque eso no lo hemos valorado en ningún momento como partido y no hemos hablado sobre eso. Bien, solo para terminar entonces, que nos queda un par de minutos, reiterar sobre lo que conversamos en el principio de la entrevista. Entonces, en el caso de conflicto con Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, camino o salida inmediata a la crisis, antes del 1 de julio, diputado. Bueno, nosotros el jueves esperaríamos tener el aval de la Asamblea para poder recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, y si es necesario, pues nos vamos a personar algunos diputados a la misma sede de la Corte que está en Managua, Nicaragua, a interponer este recurso. Esa es la solución que nosotros... O sea, ¿viajaría una delegación de diputados? Eso es lo que nosotros hemos planteado para poder solucionar este conflicto que nosotros hemos mencionado. Ahora, pero es evidente que por los tiempos, los plazos, aquí difícilmente se tendrá algo antes del 1 de julio. No sabría decirte, William. Aquí dependerá lo que la Corte Centroamericana de Justicia resuelva con prontitud o no. ¿Se puede pedir con carácter de urgencia una resolución? No sé, pues habrá que verlo al momento de plantearla, ¿verdad? ¿No? Estamos en la construcción de esa demanda que vamos a plantear y pudiese ser una de las partes petitorias. A ver, pero lo que sí está claro es que la solicitud... Que hoy por hoy nosotros no vamos a atender lo que dice la resolución de la Sala de lo Constitucional. Es decir, comenzar a elegir como ellos lo proponen, cometiendo una inconstitucionalidad que ellos mismos han señalado aparentemente. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, diputado Gallegos, muy gentil por su tiempo. Gracias, William, por acompañarnos. Encantado de saludarte. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana a la misma hora. Desplazados se sienten, diríamos, marginados por el hecho de no haber participado en la elección del 2012-2015 que hicimos de los 2/3 de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, participación que no la tuvieron porque no quisieron. Se les invitó, se les llamó, y debido a esto, pues de nadie es desconocido los vínculos, los vasos comunicantes que hay entre algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el partido Arena. Vasos comunicantes que han existido por la relación que hay de personeros de Arena
con los bufetes profesionales de estos magistrados. Y nosotros sabemos de reuniones que se tienen entre ellos con la cúpula del Partido Arena, de reuniones de los magistrados que se tienen con asociaciones y organizaciones que apoyan al Partido Arena, y indudablemente que todo esto lo hacen. De la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, Guillermo Gallegos. Él es diputado, además vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Diputado Gallegos, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, mucho gusto y un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en este momento. Perfecto, diputado. Para comenzar entonces, ¿van a ustedes o han tomado o van a tomar de manera conjunta, de qué forma lo harán, lo que tiene que ver con el posible desconocimiento de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia? Quiero que comencemos por esa parte. Bueno, lo primero que tengo que dejar yo de manifiesto y muy subrayado es que existe un conflicto entre poderes de Estado, entre la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional básicamente y la Asamblea Legislativa. Conflicto que la Asamblea ha determinado que se da por la invasión de poderes constitucionales que tiene la Asamblea a través de la Sala de lo Constitucional. Con las resoluciones, principalmente las dos últimas resoluciones que la Sala ha emitido, nosotros estamos convencidos legal y jurídicamente que se da este tipo de conflicto, y por lo tanto nosotros hemos decidido que la resolución no la vamos a acatar. Como diputados juramos este 1 de mayo defender la Constitución, ese fue nuestro juramento, y en base a ese juramento nosotros vamos a tomar esta decisión para que la Constitución no sea atropellada ni vulnerada por una resolución que tiene tras de sí no argumentos jurídicos ni constitucionales, sino que argumentos políticos con el único objeto de beneficiar a un sector político de este país. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿dónde está el elemento político? Bueno, el elemento político es que quienes están detrás de todo esto, nosotros creemos que son personeros del Partido Arena. Ellos de alguna manera se sienten CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. La entrevista en línea es martes 12 de julio. Grupo Nutriz Radio y Canal 25 a las 9 de la noche. Este martes damos seguimiento en el análisis a un tema que ha generado controversia, como es el caso de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y el impacto de algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional en las elecciones de magistrados que se han desarrollado en la Asamblea Legislativa. Hay muchas interrogantes, sobre todo qué acciones tomará el Parlamento frente a eso y si es posible que se desconozcan algunas resoluciones, entre otras cosas. Para conocer la posición política. Con el único objetivo de poder beneficiar Arena, de poder seguir beneficiando a estas cúpulas mercantilistas que no se han cansado pues, de poder explotar a nuestro país y quieren seguirlo haciendo. Ahora, diputado, hay una parte en la que a veces uno como que se pierde en hacer esa reflexión o el análisis. Le digo esto porque en algún momento determinado, cuando se dio la elección de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, hubo más de algunos, de analista político o incluso dirigentes políticos de este país, que señalaron con nombre y apellido a ciertos abogados que iban a la Sala de lo Constitucional vinculados, que los vinculaban a la izquierda o a la derecha. Pero ahora, por lo visto, hay una tendencia a vincular prácticamente a todos los miembros de la Sala hacia la derecha. O sea, esa parte en la que uno no logra explicarse. O sea. Bueno, yo no te puedo decir que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional provienen todos de la derecha.
la radiografía política de cada uno de ellos es conocida, de dónde originalmente provienen